todavía lo que es la sala Francisco Bolognesi, pero nos vamos a trasladar ahora sí a la sala Miguel Grau, porque se va a presentar el señor Pedro Emilio Sánchez Gamarra, exministro de Energía y Minas, para informar sobre el proceso de concesión definitiva otorgada a la empresa de generación Guayaga S.A., para lo que es la construcción de la central hidroeléctrica Chacya en el proceso pues de las investigaciones de Lavallato. Adelante. En la actualidad ha concluido mi mandato con el gobierno el 28 de julio del 2011 y respetuoso de las disposiciones que restringen la participación de los exfuncionarios en las actividades en las cuales han sido supervisores, inicié algunas actividades en el 2012 y me reintegré al Banco Mundial en el año 2013, donde laboro en la actualidad. Tengo residencia en Washington, D.C. y trabajo actualmente con alguna mayor dedicación en el área de África, pero en realidad soy un especialista líder en energía y participo a nivel global. Mis últimas intervenciones se han realizado asesorando al gobierno de México en la reforma energética y en Argentina en las subastas de energía del programa Renovar, que han sido objeto de una experiencia muy exitosa en el tema energético. Igualmente, en el desarrollo de la central hidroeléctrica de Rusizi, en el área de África, y algunas otras subastas en el área de Vietnam y de Laos. O sea, en realidad tengo este trabajo en los temas vinculados a la materia de esta convocatoria. Bien, señora Presidenta, voy a empezar mi presentación respecto al tema de las concesiones, para darle un poco de contexto. A partir del año 1992, la Ley de Concesiones Eléctricas establece funciones muy claramente determinadas. Un principio básico fue la separación de las actividades. Anteriormente, todas las actividades de generación, transmisión y distribución se realizaban a través de una sola entidad pública. La Ley de Concesiones Eléctricas establece la separación de las actividades en generación, transmisión y distribución. Y todas estas se desarrollan mediante concesiones, un sistema de concesiones. La misma ley se llama Ley de Concesiones Eléctricas. Ese es un primer mandato. Un segundo mandato es que se crea un regulador independiente, que en su momento era la Comisión de Tarifas Eléctricas, y después devino en ser OSINERMIN. Las tarifas para la generación las determinaba OSINERMIN y solamente los clientes o consumidores grandes tenían la posibilidad de acceder al mercado. Este punto va a ser importante para lo que voy a explicar a continuación. Volviendo al tema de las concesiones, voy a solamente tratar el tema de concesiones de generación. Para obtener una concesión definitiva, si bien no es mandatoria, hay dos etapas. Una primera etapa son las concesiones temporales. La concesión temporal es un derecho que otorga el Estado para desarrollar estudios de factibilidad de aprovechamientos hidroeléctricos. Vale decir que un inversionista identifica un área y puede solicitar al Ministerio de Energía y Minas que se le adjudique una concesión temporal para estudios, que le permite acceder al área, utilizar bienes del Estado y obviamente tiene el derecho a desarrollar estos estudios. Hay un expediente que tiene que formar y que involucra una descripción del proyecto y tiene que adjuntar además una garantía que es equivalente al 10% de la inversión en los estudios con un tope de 250 UIT y un requerimiento de servidumbre si lo hubiera. Al cabo de 2 años que se puede prorrogar, el concesionario tiene ventaja preferente en la solicitud de una concesión definitiva. O sea, si hay alguien más que quisiera desarrollar ese estudio, en esa condición, quien tiene una concesión temporal tiene la ventaja para ser adjudicatario de una concesión definitiva, que es un derecho. Una vez concluido el proceso de concesión temporal, estamos hablando ahora de la concesión definitiva.
La concesión definitiva es igualmente un derecho a plazo indefinido que le permite al concesionario igualmente utilizar bienes del Estado, recursos naturales, que como sabemos son derechos que solamente los tiene el Estado peruano y que los transfiere o que los permite el uso, que en este caso el uso de los recursos hidroeléctricos. La concesión tiene por objeto desarrollar la construcción de la infraestructura. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una concesión definitiva? Tres elementos que son centrales y otros tantos de trámite. Los centrales son, en principio, que el concesionario obtenga una autorización por el uso de agua, que lo otorga la Autoridad Nacional del Agua. Un segundo elemento es que el concesionario o el postulante tenga un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental, como usted comprende, tiene procesos de consulta previa, participación ciudadana y aprobación de la gente que pudiera ser afectada por el proceso. Hay una resolución directoral aprobada por la Dirección de Asuntos Ambientales y Energéticos, ahora por el SENACE, que tiene que presentarse en ese expediente. Un tercer elemento es el estudio de preoperatividad. El estudio de preoperatividad es un estudio que se presenta ante el COES, al Comité de Operación Económica del Sistema, que es la autoridad operativa de la generación eléctrica en el Perú. ¿Por qué se pide este estudio? Cuando uno conecta una nueva central al sistema, genera impactos eléctricos. Entonces, el COES le va a establecer condiciones operativas técnicas que debe incorporar en su diseño para que la central se pueda conectar satisfactoriamente. Adicionalmente, el expediente requiere la presentación de una carta fianza hasta por el 1% de la inversión comprometida y con un límite de 500 UIT. Adicionalmente, el expediente requiere la presentación de una certificación de una calificadora de riesgo que califica que la empresa que está postulando califique financieramente, tenga la solvencia financiera para desarrollar ese proyecto. Ese expediente es presentado a la Dirección General de Electricidad, que es la autoridad sectorial en electricidad a nivel nacional. El rol de la Autoridad Nacional de Electricidad, la dirección, es revisar el expediente, que esté completo, que cumpla todos estos requisitos que están señalados expresamente en la ley y reglamento, y con ello procede a formular lo que sería el otorgamiento de la concesión. El trámite siguiente es que el expediente formado pasa al viceministro de Energía y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con lo cual pasa al despacho, donde el ministro suscribe la resolución suprema y la tramita a la Secretaría del Consejo de Ministros para una revisión final y en algunos casos puede requerir información adicional y al final es ratificado por el presidente de la República. Ese es el proceso que concluye con esta resolución suprema que adjudica la concesión definitiva. Como creo que también vale señalar que, como se puede apreciar, hay una serie de entidades involucradas en el trámite de esta resolución y que tienen responsabilidades absolutamente claras en cuanto al tema ambiental, en cuanto al tema jurídico, en el tema técnico. En el caso específico que usted me ha invitado, menciona tres, en general de las tres. En el caso de la empresa de generación Huallaga, para la central hidroeléctrica de Chaclla, la concesión temporal fue otorgada por resolución ministerial del 012 del 2006, del 6 de marzo del 2006. Vale decir, casi 2 años antes de que quien le habla estuviera en el Ministerio de Energía y Minas.
Y la concesión definitiva fue otorgada mediante Resolución Suprema 074/2009 del 7 de noviembre del 2009. En el caso de la empresa Calpa, para la central hidroeléctrica Cerro del Águila, la concesión temporal se adjudicó mediante Resolución Ministerial 296/2009 del 1 de julio del 2009 y la concesión definitiva con Resolución Suprema 064/2010 del 23 de octubre de 2010. Esas dos medidas administrativas han sido suscritas y ratificadas por mí en su oportunidad. Finalmente, la empresa Ejecusco, concesionaria de la central hidroeléctrica de Pucará, tiene una resolución suprema del año 2003, la 030/2013M, del 21 de agosto de 2003. Esto, señora Presidenta, en esa década era muy regular que hubiesen concesiones otorgadas con mucho tiempo y que no pasaban a la fase constructiva, porque se entendía que las condiciones de financiamiento no eran las que se obtenían o las que se demandaban para desarrollar una central de ese tipo. Al junio del 2010 existían 17 proyectos con concesión definitiva que totalizaban una capacidad aproximada de 1.500 megavatios. Con esto, señora Presidenta, concluyo la presentación respecto a las concesiones, y donde queda claro que mi rol ha sido efectivamente suscribir las resoluciones supremas de concesión definitiva de las centrales Cerro del Águila y Chacla. Ahora voy a pasar a mencionar o informar sobre la licitación pública internacional de centrales hidroeléctricas. ¿Cuál era la situación del sector eléctrico en el año 2008? Creo que siempre es bueno entender el contexto, con lo cual uno puede discernir mejor y tomar conclusiones. Al año 2008, el Perú se encontraba en una crisis energética. Los medios de la época refieren que el país está en una situación crítica. ¿Y por qué? Básicamente porque la capacidad instalada del país era insuficiente para atender la creciente demanda. En el periodo 2001-2007, la demanda de energía casi crece al 50%, mientras que la oferta, vale decir, la capacidad instalada, solamente crece 15%. Entonces, toda la reserva que se tenía en el sistema prácticamente se agota. ¿Cuál es el riesgo de tener reserva agotada? Era básicamente el racionamiento de energía. Ya en el año 2008 había racionamientos de energía. Y adicionalmente, no solo era falta de reserva, sino que también la capacidad de transporte, particularmente a la zona del sur y a la zona del norte, estaba también sobrecargada. Como resultado, los costos marginales de la energía en esos nodos ya alcanzaban $250. El COES ya estaba transando en $250. Entonces, la situación era bastante crítica. Un elemento adicional es, ¿por qué no se había invertido? ¿No? Eso creo que es muy bueno mencionarlo. En toda la década, los productores de energía consideraban que las tarifas que fijaba Ocinermin en aquella época, como señalé al principio, esas tarifas eran reguladas para el servicio público, no respondían a los costos económicos. Siempre los generadores entendían que Ocinermin mantenía los precios por debajo del costo y obviamente no invertían. Como efectos colaterales a ello, había un gran problema que se llama los retiros sin contrato. Los distribuidores estaban obligados a presentar contratos de suministro de energía por 2 años, que si no los tenía, les podrían caducar la concesión. Y los generadores que no les firmaban los contratos. Pero como el sistema
seguía funcionando, entonces los distribuidores retiraban la energía a costos marginales que ya eran altos y generaron un pasivo enorme. Yo he revisado la información de la época y lo que hace el gobierno en aquel momento básicamente son medidas de carácter legislativo, de carácter normativo, pero no hay un esfuerzo por desarrollar ninguna generación adicional. En toda la década, señora Presidenta, solamente se desarrollan 2 centrales hidroeléctricas. Las centrales de Chinango y Chimay y Yanango, por la empresa Edegel. En consecuencia, el modelo de regulación por OSINERMIN era una traba. En ese momento se discuten a nivel internacional algunas opciones, porque el Perú no era el único caso tampoco. Y Chile desarrolla este sistema de las subastas. Vale decir que en lugar de que el distribuidor contrate con el generador a precio regulado por OSINERMIN, llame a subastas de corto y largo plazo. Eso está establecido en la ley 28832. Entonces, primero es Chile, después es Brasil y el Perú hace lo mismo. Y se da la ley esta de desarrollo eficiente de energía, la ley 28832, que se emite en el año 2006. El sistema de inmediato arranca y lanza subastas. Se desarrollan muchas subastas, 5 de corto plazo y otras 5 de largo plazo. Lo que se logra con ello, en gran medida se regulariza esta situación de los retiros sin contratos. La mayor parte de los distribuidores quedan ya cubiertos. Pero ¿cuál es la limitación de estas subastas? Que no generan inversión nueva, o son muy limitadas en generación nueva. En toda esta subasta, señora Presidenta, 2010, lo único que se genera es una central térmica de 470, básicamente conversión a ciclos combinados de las centrales que ya existían, y la generación de una hidroeléctrica de 112 megavatios, Quitaraxa. Entonces, esa es la situación. Para paliar esta situación de emergencia que habíamos mencionado anteriormente, anteriormente a mi gestión ya se había emitido un decreto de urgencia, el 037-2008. ¿Qué permitía, señora Presidenta, este decreto de urgencia? Declaraba o reconocía que había una emergencia en el sector eléctrico y autorizaba al Ministerio de Energía y Minas a contratar prácticamente de manera directa alquiler de grupos térmicos para paliar esta situación. Los costos que esto podría significar para cubrir la demanda eran absolutamente enormes. Solamente se logró contratar una central de 80 megavatios en el norte y se tomaron otras medidas alternativas que involucra, por ejemplo, que las tomé yo directamente, que eran reconvertir una central térmica que tenía Edegel, que usaba gas natural, y lo convencimos a que cambiara a usar diésel, con lo cual con 100 megavatios pudimos paliar esa situación y de manera coincidente también recordemos que el año 2008 se dio la crisis financiera internacional y la demanda del país tuvo un pequeño hipo, una pequeña reducción que nos permitió tomar otras medidas. ¿Cuáles fueron esas medidas? En enero del 2009, a 3 meses de mi gestión, ya lanzamos a licitaciones públicas para concesiones de las líneas de la línea Lima-Trujillo en 500 kilovoltios, que fue la primera línea que lanzamos y que en conjunto logramos construir o convocar a licitaciones para construir la línea de 500 kilovoltios, que es la troncal de la costa, que va desde Hilo hasta La Niña en Piura. Son 1.800 kilómetros de líneas de transmisión en 500 kilovoltios y otros 1.200 kilómetros de líneas en 220 en distintas otras zonas del país que eran críticas. Pero volvamos un poco al tema de la generación. En esa licitación del año 2009 era un pedido por
500 kilovatios, megavatios. Un proceso que trataba de mantener en todo sin alterar mayormente el régimen que existía, el de las subastas. Era una subasta adicional en la cual los distribuidores iban a comprar la energía que le iban a vender los generadores. Llevamos a la subasta y en lugar de 500 adjudicamos 168 megavatios. Entonces esa licitación no fue, digamos, exitosa porque no se pudo colocar toda esa capacidad. Paralelamente, también Ocinermin, dentro de otro régimen que se llama las energías renovables no convencionales, sacó otra licitación. No estoy hablando, señora presidenta, de la 28832, este es un régimen, un tercero, es el 1002, que permite atraer inversiones para energías renovables no convencionales, eólica, solar, geotérmica, biomasa, y hay un componente de hidroeléctricas menores de 20 megavatios que se podían atraer. También lanza una licitación, una primera subasta, que se lanza el 5 de junio del 2009 y asigna 167 megavatios en febrero del 2010. O sea, esos dos proyectos, esos dos procesos nos terminan con una asignación al 30%. ¿Cuáles eran las razones por las cuales no habíamos logrado atraer el total de la energía que se había ofertado? Centralmente el feedback que daban los inversionistas era que el precio estaba muy ajustado y el otro, que sobre todo que los compradores de energía, con el antecedente que le acabo de dar de que retiraban los contratos y no pagaban, estas distribuidoras del Estado ubicadas en las distintas zonas del país, tenían no eran percibidos como off-takers confiables. Ese es el feedback. Entonces empezamos a trabajar un esquema en el cual se pudieran tomar o atender estas restricciones, y es el decreto de urgencia 032-2010. El decreto 32-2010 cubre una parte del tema de hidroelectricidad, pero sobre todo cubre otro aspecto que es muy importante. Cubre el aspecto de electrificación en zona urbano marginal. El año 2006, señora presidenta, 72 de cada 100 peruanos tenía electricidad, servicio eléctrico. Hoy día, gracias al trabajo que hicimos incluido en ese decreto supremo, el decreto de urgencia, 95 de cada 100 peruanos tienen electricidad. Cuando yo asumí el ministerio, señora presidenta, consideraba que era una vergüenza que el Perú tuviera un nivel de acceso tan bajo. Y las medidas que tomamos involucraron inversiones casi por $600 millones dentro de la crisis financiera internacional, y que tuvieron un esquema de agrupar muchos pueblos. De manera estadística y a detalle, 11.200 pueblos con casi 3 millones de habitantes recibieron energía en ese proceso. Ese es parte del decreto de urgencia. Y lo otro, el decreto de urgencia corrige dos elementos de la subasta. El plazo, que era solo hasta de 12 años, y el otro era el plazo de anticipación de 3 años, que son las condiciones de las subastas regulares. Algo que he escuchado es que ese decreto de urgencia no tenía sustento, que no había una justificación válida para licitar hidroeléctricas. De manera paralela a la gestión mía, o quizá previa, el Banco Mundial, a través de su gerencia para Latinoamérica, había estado brindando una asistencia técnica al Perú para evaluar justamente qué pasa con el desarrollo de electricidad en el Perú. Este documento, señora presidenta, es un libro preparado por expertos del Banco Mundial y expertos nacionales, que han sido revisados no solo por
por los profesionales de OCINERMIN, del Ministerio de Energía y Minas, de Economía y Finanzas, de la ANA, etcétera, sino que han sido sometidos a lo que se llama en el Banco Mundial un esquema de peer reviewer, que significa que gente especializada de otras regiones revisa la consistencia del documento. Por eso que este documento existía y efectivamente lo que señala son esas deficiencias que he señalado anteriormente respecto al plazo y sobre todo a que en las subastas compiten térmico, hidráulico, sin diferenciar tecnología. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es el problema de licitarlos de manera conjunta? Cuando usted licita una central térmica, la inversión de una central térmica de ciclo abierto es de $500 por megavatio. Una hidroeléctrica es de 2.000. Los plazos de construcción son mucho más largos para una hidroeléctrica, 5 años más o menos, mientras que una térmica la puede ser en 2, 3. Una hidroeléctrica dura 75 años. En el caso de Degel, hay centrales que todavía están operando. Entonces, la competencia era imposible. Hay medidas que se dan en el plazo que le señalé para tratar de dar esos temas, pero que no logran el resultado. Entonces, lo que dice el decreto de urgencia es emitir lineamientos, autoriza al Ministerio de Energía y Minas o Preinversión a desarrollar estas subastas. Yo consideré en aquel momento que era mejor que el proceso lo condujera Proinversión, que es la agencia del Perú especializada en concesiones, en lo que son las asociaciones público-privadas. Y esa fue finalmente el curso de acción que se siguió. ¿Cuál fue mi rol en la licitación propiamente? El primero fue el requerir encargar a Proinversión que condujera nuevamente una licitación de 500 megavatios. Hasta el año 2007, señora Presidenta, el Estado peruano a través del Ministerio de Energía y Minas emitía lo que se llama un plan referencial de electricidad. El plan referencial de electricidad evaluaba la demanda, ¿no? Las proyecciones de la demanda y también identificaba los proyectos que eran más pertinentes a desarrollar. El plan referencial, que también tengo en copia aquí, establece una necesidad de 1.300 megavatios de energía hidroeléctrica. Entonces, como ya habíamos adjudicado como 300, adjudicar 500 era un proceso absolutamente regular. Y en una decisión de diligencia que correspondía, el Ministerio le consulta al COES y le pide que confirme la cifra. El COES es una entidad especializada o que tiene por mandato legal dos funciones. Una es la planificación del sistema de transmisión a largo plazo y el otro es responsable de la operación en tiempo real, a corto plazo y a largo plazo. Entonces, ellos evalúan permanentemente los requerimientos de demanda y de oferta en el sistema. Y con ello confirmamos el proceso y Proinversión procedió a realizar la subasta. ¿Cómo funciona Proinversión? Eso imagino que ya se lo han explicado, pero creo que vale la pena que lo señalemos. Proinversión tiene básicamente 3 niveles de operación. Uno es el Consejo Directivo, en el cual participan 5 ministros. Lo preside normalmente el ministro de Economía y quien le habla era un miembro de ese Consejo Directivo. Las decisiones de Proinversión no son independientes, son de carácter de órgano colegiado. Yo como director, como ministro de Energía y Minas, era miembro de ese comité. El Consejo Directivo aprueba las funciones, algunas dentro del proceso, como por ejemplo el plan de promoción, ratificar el precio base, etcétera. Entonces,
Ese es el primer nivel. El segundo nivel, los comités especiales. Los comités especiales están formados igualmente, un órgano colegiado, que tiene funciones también especificadas en la ley y que desarrollan dentro de ese marco. Y finalmente en la dirección ejecutiva existían los jefes de proyecto, que son en la organización matricial que tenía Proinversión, el que llevaba adelante el diseño del proceso, consultaba con los inversionistas y hacía el market sound y todo lo que son el marketing del proyecto. Las decisiones y propuestas las aprobaba el comité especial y cuando correspondía, esos iban al consejo directivo. Esa es la manera en que opera Proinversión. Entonces, en el caso de esta licitación, mi rol como ministro fue a ese nivel en el consejo directivo. ¿Cuál fue el resultado de esta licitación, señora presidenta? El resultado fue que se presentaron 6, se habían precalificado más, pero presentaron 6 empresas. Y tenían en conjunto 967 megavatios, compitiendo por 500. ¿No? Entonces, una relación 2-1 que es una relación de absoluta competencia. El proceso no presentó ninguna impugnación ni en el proceso ni luego de la adjudicación. O sea, los postores que no fueron adjudicados nunca presentaron ninguna reclamación, que yo sepa. Y aquí lo más importante. La licitación, la primera del 2009, se adjudicó a un precio de $47.50 por megavatio hora, que fue el precio, que a la vez era el precio máximo que había establecido Proinversión en aquel momento. La licitación de la RER, esos otros 167 que he señalado, se adjudicó a $60.6 por megavatio. Y la licitación de energía de centrales hidroeléctricas 2, que es motivo de esta presentación, se adjudicó a un precio de $48.25. 1.6% más alto que la primera. En consecuencia, señora presidenta, los resultados de esta licitación son producto de una competencia muy fuerte y que además son motivo de considerar estas licitaciones y la capacidad que tiene el Perú de desarrollar este tipo de proyectos como buena práctica en la comunidad internacional. Entonces, creo que con esta etapa, señora presidenta, concluyo las explicaciones de mi parte y quedo a disposición de usted para las preguntas que estime pertinentes. Muchas gracias, señor Sánchez, por su exposición. Congresista Karina Beteta para formular preguntas.